Bien, vamos a iniciar con nuestra primera unidad de competencia. Vamos a pasar a la presentación, ¿no? Para entrar en materia. Directamente en materia. Bien. Comentábamos en la clase del lunes que el programa analítico está integrado por 3 unidades de competencia, ¿no? En la primera unidad de competencia, pues vemos todo lo que son pues, los fundamentos, la importancia, las definiciones, el método de análisis químico, cómo se lleva a cabo la metodología en forma general para poder llegar a obtener datos, ¿no? Y luego lo que es soluciones, como vamos a trabajar con volumetría y con equilibrio químico. Requerimos volver a hacer un refresh, ¿no? de los conceptos de concentración, formas de expresar la concentración y el trabajo o el uso de la estequiometría como una herramienta para estimar la masa o la concentración que tiene nuestro analito en un determinado momento, ¿no? En que hacemos el estudio o el análisis químico. Eso es lo que integra esta primera unidad de competencia. En su segunda unidad de competencia es equilibrio químico para diferentes tipos de compuestos o sistemas, ¿no? Sistemas ácido-base, sistemas de sales, lo que es el equilibrio de solubilidad, sistemas de complejos o complejometría, en donde trabajamos con sistemas de equilibrio de formación de complejos, y también todo lo que son procesos de óxido-reducción. Entonces es una unidad de competencia un poco grande, amplia, la cual no sé si habíamos comentado el lunes, la vamos a dividir en 2, ¿no? Para hacer 2 evaluaciones. Después de ácidos, bases y equilibrio químico, ahí evaluamos y dejamos los otros subtemas para la segunda evaluación de esa unidad de competencia. Y esas 2 evaluaciones las integro en una sola evaluación para que sea nuestro resultado de esa unidad de competencia, ¿no? Porque es demasiado extenso esa unidad. Y finalmente la tercera unidad de competencia, esta la trabajamos normal, pues, tiene un tamaño normal, donde vamos a ver gravimetría, ¿no? Volumetría y gravimetría. Un poco de titulación, que ya vamos a ver también un poco en el equilibrio químico, y lo que es el estudio de muestras sólidas a través del análisis gravimétrico, la estequiometría pura, ¿no? Entonces, de esta forma estarían integradas nuestras evaluaciones, 4 evaluaciones a lo largo del semestre, ¿no? Muy bien, entonces, entrando en materia, ¿qué competencia vamos a adquirir o de qué trata? ¿Cuál es el objetivo final de esta unidad de competencia 1? Pues describir la importancia, conocer los conceptos, ¿no? ¿Qué es la química analítica? ¿De qué trata la química analítica? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo se aplica la química analítica? ¿Qué características debe tener la persona que hace análisis químico? ¿Cuál es el brazo ejecutor o la parte activa de la ciencia? Para poder llevar a cabo los fundamentos y las técnicas, la metodología que establece la química analítica. Esto es lo que vamos a definir aquí, ¿no? Y vamos a volver lo que son las soluciones, sus concentraciones y cálculos estequiométricos al final de esta unidad de competencia. Entonces, pues vamos a iniciar con los temas, ¿no? Y iniciamos por el principio. Definición de química analítica. Pues nos dice que es una rama, ¿no? Todos sabemos lo que estudia la química, ¿no? ¿Qué estudia la química? ¿De qué trata la química? ¿Por qué nace la química? ¿Quién nos comenta qué estudia la química? La química, ¿no? Estudia la materia y su composición. Ok, correcto, estudia la materia y su composición. Para poder estudiar la composición de la materia, necesitamos hacer análisis de la materia. Entonces de ahí se deriva ya la química analítica, ¿no? Como algo más específico, porque vamos a hacer análisis para poder conocer la composición. Cuando hablamos de la composición, tenemos que expresarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, si en una muestra de agua quiero saber si hay presente plomo en esa muestra o arsénico
que es muy común que el agua se contamine con este tipo de sustancias. Y quiero saber si tiene arsénico. Entonces, necesitamos hacer química analítica, analizar esa agua para conocer la concentración y la vamos a expresar de alguna manera, ¿no? ¿Qué cantidad de plomo o arsénico tiene el agua? Pues podemos expresar de decir, no, pues tiene 0.001 miligramos por decilitro o por litro. Y siempre relacionamos la masa con el volumen para determinar el valor de concentración. La concentración es la relación que hay entre la masa y el volumen. Y esa concentración pues la puedes expresar de formas de la que nosotros queramos, ¿no? Siempre que relacionemos la cantidad de arsénico con respecto del volumen de la solución que estoy analizando. Mas, sin embargo, hay formas más tradicionales o más usadas, ¿no? Las más comunes de poder expresar esa composición. Y lo que vamos a ver al final de esta unidad de competencia, ¿no? Ahí pues ustedes recuerden que hay concentración molar, concentración normal, como formas de expresar la concentración química en forma química. O también las más usadas, y hay otras, ¿no? Como la molalidad o la formalidad, que no son muy utilizados, de hecho no lo usamos nosotros en nuestros procesos de análisis químico, ¿no? Usamos las que son más comunes, ¿no? Más, eh, que se utilizan en forma por todo el mundo la utiliza en forma más normalizada, ¿no? La molaridad y la normalidad. Y las formas físicas de expresar la concentración, como puede ser partes por millón, partes por billón, para concentraciones muy pequeñitas, o los porcentajes, ¿no? Que son los más utilizados también. Si no, observen un frasco de algún reactivo en su laboratorio y observen y dice con porcentaje 35.6%, y dice por ciento, ¿no? Nosotros debemos ya de acuerdo a convenciones, pues si está en volumen o si está en peso. Hay porcentaje en peso y porcentaje en volumen. Cuando estamos trabajando con líquidos, normalmente es porcentaje en volumen, ¿no? Estamos trabajando con sólidos, es porcentaje en peso. Si mi analito es un sólido, es porcentaje en peso. Entonces, tenemos estas diferentes formas de expresar esa composición. Entonces, la química analítica trata de eso, conocer la composición de la materia, ¿sí? Y dice que pues establece los fundamentos. La química analítica es la ciencia, ¿no? Es la rama de la química. Y desarrolla métodos y técnicas. De eso trata la química analítica, de los métodos y las técnicas. Para separar, dice, aislar, identificar y cuantificar los analitos presentes en una muestra. Aquí observamos que dice separar, aislar, identificar. Ese es el método de análisis químico. ¿Con el objetivo de qué? De cuantificar los analitos presentes en la muestra. Analito, como dice aquí, permítanme. Analito es la especie de interés en nuestra muestra. Si quiero determinar plomo, el plomo es mi analito, ¿sí? Y puede haber más de un analito en una muestra. Quiero determinar plomo y arsénico. Tengo dos analitos en mi muestra, ¿no? Entonces, de eso trata la química analítica, de los fundamentos para llevar a cabo esas técnicas y esos métodos, ¿no? Esa es la química analítica, ¿no? Entonces, ¿cómo los lleva a cabo? La química analítica pues no puede hacer eso, ¿no? Porque la química analítica lo que es la ciencia, la que establece las técnicas, las metodologías, los fundamentos para poder determinar la composición de la materia. ¿A través de qué hacemos o aplicamos estos fundamentos, estas metodologías, estas técnicas? Lo aplicamos a través de métodos de análisis químico, si se denominan métodos de análisis químico. Estos métodos de análisis químico están estandarizados. O sea, hay una metodología ya estandarizada. Inclusive ya hay técnicas para determinación, por ejemplo, de plomo. Y hay una técnica ya estandarizada, incluso autorizada, normalizada, ¿sí? De acuerdo a, diseñada de acuerdo a normatividad
¿Para qué? Para que todos hagamos la misma técnica y todos los diferentes laboratorios o los diferentes analistas químicos obtengan el mismo resultado, ¿no? Por eso las técnicas o los métodos de análisis químico se normalizan, ¿de acuerdo? Se estandarizan y se desarrollan en función a cierta normatividad. Si no, imagínense, por ejemplo, un analista que haga análisis de sangre, ¿verdad? Existen técnicas para analizar, no sé, colesterol en sangre o azúcar en sangre. Y se hace un método de análisis químico que se denomina más específicamente clínico, ¿no? por la especificidad del tipo de análisis y el tipo de muestra que es, ¿no? Pero no es otra cosa más que química analítica. Debe de estar estandarizado la técnica, o sea, alguien debe de revisarla, algún ente autorizado, que los hay, y y debe de estar liberado, evaluado, ¿no? Y decir, esta técnica es correcta, es adecuada. Y debe de estar en función de cierta normatividad. ¿Para qué? Para que minimizar los errores que pudiera haber si cada quien usara la técnica que quisiera y quizá no técnicas muy buenas y obtener resultados erróneos que generen decisiones o toma de decisiones erróneas, ¿no? El médico ve un resultado equivocado y puede inferir que el paciente tiene un problema o no lo tiene y su decisión que tome va a ser una decisión equivocada. Entonces, por eso de ahí se deriva la importancia de la química analítica, ¿sí? Su importancia de la química analítica es que nos entrega información, nos entrega datos. Su informe ya uniendo lo que hemos estado comentando, pues la química analítica nos entrega datos, esa es su importancia, nos entrega información a través de métodos de análisis químico y esos métodos están fundamentados en técnicas y metodologías establecidos por la química analítica. Chequen que es una cadenita, todo comienza con la ciencia, esta ciencia la aplico en función de una cierta metodología y esa metodología me proporciona información. Eso es ya resumiendo, ¿no? Lo que estamos comentando, porque la química, su importancia y a través de qué se aplica, ¿no? Química analítica. Permítame, déjenme checo aquí un mensaje que tengo. Planeación. Sí, estamos en el proceso CASEI, ¿no? De certificación de la carrera de ingeniería. Ahí Ipson también tiene ese proceso, lo acabamos de pasar, el proceso de certificación. De hecho, creo que vamos a entrar otra vez en Ipson en ese proceso, ¿no? Porque se entregó por 2 años. Y me parece que ya se cumplieron los 2 años. Por ahí van a informarles de que se va a recertificar nuevamente su carrera. Y acá en ITESCA estamos trabajando ahorita en ese proceso. Es la certificación por el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería, ¿no? Que tienen las universidades. Y me están pidiendo cierta información ahorita. Bien, pues eso es ya resumiendo, ¿no? Sus definiciones. Y la parte interesante aquí es la parte de la metodología del análisis químico. ¿Por qué? Porque esta es la parte donde actuamos nosotros. Nosotros como ingenieros vamos a hacer la química analítica, vamos a trabajar con la metodología. ¿En dónde? Pues a través de un laboratorio, ¿sí? A través de un proceso de volumetría, un proceso de gravimetría en un laboratorio. Y también debemos de saber, conocer cómo hacer los cálculos, ¿no? Porque se hacen los cálculos en función de los resultados obtenidos en nuestro análisis químico. Y esta persona pues debe tener ciertas características. ¿Por qué? Porque la importancia aquí,
porque siempre que obtenemos un dato en cualquier proceso de análisis que hagamos, estamos expuestos a un margen de error, a que haya error en nuestro resultado. Sabemos también por cuestión de lo que conocemos de estadística, ¿no? Y probabilidad, nunca hay dos resultados iguales, ¿no? Eso es prácticamente imposible. O sea, que si repetimos un proceso, obtengamos siempre el mismo resultado. La probabilidad nos dice que es muy bajo, ¿no? Pero siempre debemos de obtener resultados muy parecidos. A eso se le denomina margen de error analítico, ¿sí? Analítico. Y se considera dentro de la estandarización para las diferentes metodologías del análisis químico, pues ya está considerado un cierto margen de error. Si no, chequen los resultados también que hay cuando se entrega un resultado analítico. Siempre nos maneja un margen. ¿Por qué no nos maneja un dato específico? Es decir, tú siempre debes de tener este valor en esta, o debes de obtener este valor de concentración para este parámetro o para esta sustancia que estamos estudiando o este proceso que estamos analizando. No, no porque no podemos, nunca vamos a obtener el dato exacto, correcto, preciso. Bueno, siempre se manejan rangos, ¿no? Entre esto y esto. ¿Por qué? Porque se está considerando la variabilidad o los diferentes factores que siempre están presentes cuando hacemos una determinación analítica de lo que sea, ¿no? De lo que sea, y en cualquier área de la ciencia. Si es un aspecto económico, si es un aspecto contable, si es un aspecto administrativo, si es un aspecto químico, lo que sea, siempre, todos los procesos siempre, no, pues no vamos a obtener nunca un resultado siempre el mismo. Pero, buscamos que siempre sean lo más parecidos posibles, más cercanos al valor esperado. Entonces ahí vemos que entra el factor humano. Nosotros hacemos la química analítica a través de los métodos. Y debemos de desarrollar ciertas habilidades, ciertas características, y para desarrollarlas, pues debemos primero tener el conocimiento y después practicar. Practicar en su laboratorio, ¿no? Desde que armamos los equipos para hacer las determinaciones, qué características deben de tener los equipos, eh, cómo debo de manejar ese equipo, preparar ese equipo, mis sustancias, mis soluciones, cómo las debo de preparar, bajo qué condiciones, bajo qué técnica preparo mi solución para determinar o encontrar la composición de un determinado analito. Si es, cada sustancia tiene diferentes propiedades físico-químicas y por lo tanto siempre existe una técnica diferente para el tipo de sustancia que quiero determinar. Hay que conocer eso, ¿no? No usamos la misma técnica para determinar calcio, por ejemplo, o sodio, un metal alcalino térreo, que un metal de transición, por ejemplo, el cobre, el plomo, o sustancias con características también muy especiales como es el arsénico. No usamos la misma técnica. Entonces debemos de conocer cómo lo vamos a hacer para poder preparar mi solución y poder hacer mi determinación, ¿no? Entonces requiere el conocimiento de la técnica. Por eso dice ahí, conoce los métodos e instrumentos empleados en los análisis. Y la única forma, pues, es metiéndose al laboratorio, ¿no? Metiéndose al libro, a la clase, al conocimiento y luego metiéndose al laboratorio. Comprende los principios de los análisis, porque dice que tenemos que tener la capacidad inclusive de poder modificar una técnica, ¿no? Dependiendo de qué estoy haciendo, cuál es mi proceso, y decir, esta parte de aquí voy a usar esta sustancia, voy a usar este procedimiento, mejor lo voy a cambiar por este porque es más preciso, menos costoso, más eficiente o lo que sea, ¿no? O simplemente no tengo el reactivo pero puedo usar este que tengo en mi laboratorio, ¿sí? Y hacer alguna sustitución. ¿Y eso cómo? Pues conociendo las propiedades de las sustancias, conociendo mi técnica, conociendo mi proceso de investigación. Esas características se desarrollan en nosotros como analistas o como investigadores, ¿no? Por eso dice que también nosotros, los que trabajamos en química analítica, también somos investigadores, porque estudiamos y desarrollamos incluso metodologías nuevas, ¿no? Si tenemos un determinado proceso que estamos estudiando como ingenieros, haciendo investigación,
pues igual podemos desarrollar una técnica para mi proceso específico que estoy estudiando y estandarizar mi técnica y publicar mi técnica y presentar mi técnica para que sea aprovechada dentro de los círculos de investigación. Y dice que tiene la capacidad para evaluar e interpretar los resultados obtenidos. Esta parte es muy importante. Si no, siempre que hemos ido al laboratorio, y la parte que luego se nos complica un poquito más, ¿verdad? Como estudiantes, es al final en la práctica algo que luego es chocante luego para el estudiante hacer, cuando dice análisis de resultados y luego conclusiones, ¿sí? Eso se coloca ahí porque es fundamental el hecho de que tengamos la habilidad de analizar los resultados, de poder entender e interpretar lo que estamos obteniendo. De otro modo, pues somos como una maquinita nada más que entrega un dato, pero no lo analiza, ¿sí? Y ese dato, pues, si no se analiza, no sirve absolutamente para nada. Porque recuerden que los datos hay que analizarlos porque vamos a tomar decisiones con ellos. Algo vamos a hacer con esa información que estamos obteniendo. Entonces, es muy común luego en las prácticas, ¿no? De laboratorio, por ejemplo, estamos determinando las propiedades físicas de la materia, ¿no? Y nuestra práctica dice que vamos a determinar la densidad y la viscosidad. Y nos dice la metodología y lo que es la densidad y lo que es la viscosidad y cómo se determina. Y ya que obtenemos nuestros resultados, los ponemos en nuestra tabla de resultados ahí. Y nos dice densidad del agua, 1.2. ¿Y qué son? Gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Y ya llenamos nuestra tablita de resultados. Y luego, cuando ya presentamos el análisis de resultados, no nos percibimos, no relacionamos la información obtenida con algo más. Hay que comparar para poder deducir, inferir si lo que hicimos fue correcto o hubo alguna desviación y poder utilizar eso para mis conclusiones, ¿verdad? Y el resultado de 1.2 gramos por centímetro cúbico, pues sabemos que tiene un error del 20%, porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, quizás digamos, 1.2, 1, pues se parecen mucho, son cercanos. No, aquí no se vale eso, ¿no? En química analítica, ¿sí? Hay que medir el grado de desviación. Y en este caso, pues es directamente visible, ¿no? Pues, 1.2 hay un 20% de desviación. Entonces, hay que analizar los resultados que obtenemos a través de química analítica para poder inferir si lo que hicimos fue correcto o tuvimos algún problema, alguna desviación y detectar dónde estuvo esa desviación dentro de la metodología del análisis químico y poder decir, hasta aquí todo estaba bien, de aquí para acá algo salió mal, voy a repetir esta parte, me voy a regresar dentro de mi metodología. Una metodología es un diagrama de proceso, ¿no? Es una técnica, es una fórmula, como cuando hacemos un pastel, ¿no? Nos va describiendo el procedimiento. Y poder volver a revisar lo que hicimos y obtener un resultado más cercano al resultado esperado, ¿no? O al que consideremos que puede ser válido, ¿no? Si no conocemos un resultado esperado y no tenemos ni idea de con qué compararlo, pues viene un proceso de repetibilidad, ¿sí? Entonces lo voy a hacer 5 veces, porque si las 5 veces me da el resultado, tiene una desviación estándar, hablando de probabilidad estadística pequeña, pues lo más seguro es que mi resultado sea correcto, ¿no? Entonces tenemos que tener una forma de validar el resultado que estamos obteniendo a través del procedimiento que estemos utilizando, ¿no? Pues siempre esta parte es una parte medular, ¿no? Dentro del proceso del análisis químico. De hecho, forma parte de la metodología, ¿no? De ese método de análisis químico que tanto estamos mencionando, ¿no? Entonces, ya no es para redondear la cuestión de la importancia de la química analítica. No hay un área específica de decir, la química analítica, su importancia estriba en que nos proporciona información para controlar, para operar, para diseñar, para optimizar, para tomar decisiones sobre el proceso fulano de tal. O sea, no es tan específico, es muy general, aplica para todo. Eso mismo que mencionamos
pero para todos los procesos industriales, para todos los procesos de transformación, para todos los procesos regulatorios de control ambiental, porque todos los procesos, recuerden que la actividad humana genera siempre residuos, genera siempre subproductos, genera siempre mermas en los procesos, desperdicios en los procesos, y esos afectan primeramente al medio ambiente desde el punto de vista de ese tema tan importante en la actualidad, ¿no? De que vemos que el planeta está pues muy deteriorado, está sufriendo el efecto de lo que hacemos como actividad humana dentro de los procesos. Y también porque implica costo, ¿sí? Entonces, como ingenieros, recuerden que luego dicen, ¿qué es un ingeniero? ¿Para qué es una ingeniería? Para resolver problemas, decimos, ¿verdad? Sí, para resolver problemas. Pero siempre resolvemos los problemas enfocándonos al aspecto económico. Recuerden que el aspecto económico es el aspecto que rige al mundo, ¿no? Todo, en todo, en todo. Entonces, realmente, cuando hacemos una buena química analítica y obtenemos buenos datos, esos datos nos ayudan a tomar buenas decisiones. Y esas buenas decisiones se van a reflejar en costos de proceso, en costos de producción mejores, más bajos. Y eso, pues, es cuando decimos, tengo un buen ingeniero en mi proceso, ¿no? Porque se está enfocando a utilizar sus herramientas, sus conocimientos, en este caso de análisis, y eso se refleja como que está siendo eficiente en su control de proceso, en su operación de proceso, donde esté trabajando. Y eso es lo que empuja y impulsa a los ingenieros, ¿no? De procesos. Siempre hay que enfocarnos en eso, ¿no? Yo siempre les comentaba, trabajé mucho tiempo en empresa a nivel gerencial, y esa era la dinámica que yo siempre comentaba, ¿no? Si estás en una línea de proceso y estás produciendo sabritas, bolsas de sabritas, tienes que ver cómo le haces para producir una bolsa de sabritas más, ¿no? Si estás produciendo 1000 bolsas de sabritas por hora, preocúpate por ver cómo produces 1001 bolsa de sabritas. Y eso se reflejará en tu desempeño, en tus resultados y en tus promociones y en tu éxito, ¿no? Siempre enfocado a eso. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues analizando nuestro proceso. Y tendremos que hacer algún tipo de análisis, ¿no? Análisis económico, análisis químico, análisis de lo que sea, ¿no? Siempre es lo mismo, en cualquier área del conocimiento. Entonces, la importancia es en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, como dice ahí, ya para cerrar esto, un colofón ahí que dice, ¿no? No podemos conocer, modificar y o mejorar algo que no podemos medir. Ese es el fundamento, la máxima de lo que es la mejora continua o el control de calidad, ¿verdad? No se puede mejorar aquello que no se puede medir. ¿Y cómo lo medimos? Pues la química analítica hace lo que hace. Hacemos mediciones, ¿sí? Y la química analítica dice, aporta las herramientas para conocer cuantitativamente a los analitos presentes en nuestras muestras problema. Con eso, ¿sí? Eso nos da toda la información que necesitamos conocer, ¿verdad? Acerca de lo que es la química analítica, su importancia, cómo se aplica, qué características debemos de desarrollar o tener para poder hacer un buen análisis químico, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, joven? Ninguna, todo en orden. ¿O en orden? Muy bien. Ahora sí les digo, tienen que tatuarse la química analítica dentro de la formación de un ingeniero, el que sea, sobre todo ingeniero de procesos, ¿no? Bueno, no el que sea, vamos a irnos a los ingenieros de procesos, que es lo que somos, ¿verdad? Tanto los biotecnólogos como los químicos, somos ingenieros en procesos, ¿no? La química analítica es la piedra angular dentro de, como dice ahí, dentro del control, optimización, la forma de obtener datos, información. La química analítica es la piedra angular, ¿eh? O sea, la van a usar diferentes técnicas, diferentes procedimientos, los fundamentos,
las teorías, las van a usar a lo largo de muchas materias dentro de su formación como ingenieros. Incluso cuando ya se anden titulando o estén participando en proyectos de investigación, se van a dar cuenta de que lo que estamos aquí comentando lo van a plasmar ahí, lo van a utilizar, lo van a llevar, lo deben de entender, porque forma parte de nuestra vida eh, profesional siempre, ¿no? En lo que hagamos como ingenieros. Entonces, es una piedra angular fundamental. Por eso es muy importante adquirir bien las competencias, ¿sí? Y irlas afinando a lo largo de las diferentes materias que van llevando. Se van a ir volviendo expertos, ¿no? En métodos de análisis de diferentes tipos a lo largo de su formación. Entonces, en esta lámina pues, simplemente nos da una visión, ¿verdad? De que la química analítica permite obtener información de todo donde esté presente el ser humano y queramos conocer información para algo que estemos haciendo, ¿no? Normalmente desarrollando proyectos, minimizando algo, operando algo, modificando algo, optimizando algo. Siempre necesitamos los datos. Dentro de sistemas de agua, tanto potable como agua residual o contaminación de agua, que se genera mucho en los procesos que operamos nosotros, ¿no? Alimentos, suelos, atmósfera, control industrial, estudio de nuevos materiales para la investigación, en la medicina, en todo está la química analítica, ¿no? Otro concepto que tenemos que entender o conocer antes de pasar a la metodología o los métodos de análisis químico, conocer el método general de análisis químico, es la clasificación de la química analítica. La química analítica se clasifica en dos formas generales, ¿no? Muy, muy diferenciadas, ¿no? Pero es relacionadas entre sí. Lo que cambia es simplemente el material o el equipo que utilizan. Y una de ellas es la química tradicional. O sea, nuestra química analítica es la química tradicional o la química clásica, química analítica clásica, la que se desarrolló a lo largo de la historia, ¿no? Del desarrollo del conocimiento humano, ¿no? Desde la Edad Media, que ya se hacían algunas determinaciones químicas, empieza el desarrollo de la química analítica, muy primitiva, pero la química analítica, ¿no? Y hasta mediados o principios del siglo XX, ¿no? Ya a mediados del siglo XX, ya la química analítica instrumental despega, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología, el conocimiento de la electricidad, el desarrollo de los procesos electromagnéticos que desarrolla toda la maquinaria electrónica que tenemos ahorita, y el desarrollo de la informática a mediados del siglo XX, ¿no? Se empiezan a generar las primeras computadoras y con el desarrollo tremendo que hay actualmente de la informática. Eso desarrolla la otra química, la química analítica instrumental, ¿sí? Y seguimos, claro, la química analítica clásica no desaparece. La química analítica instrumental vuelve más eficiente, vuelve más perfectible, resultados más cercanos a una realidad. Lo que hacemos con la química clásica, ¿no? Pero no significa que va a sustituir al 100% la química analítica clásica, porque es la forma en que controlamos la química analítica instrumental, ¿sí? Entonces, la química analítica se divide en química clásica y química instrumental. La química clásica, pues es la que hacemos nosotros, la volumetría, ir al laboratorio, utilizar instrumentos de vidrio y hacer titulaciones, hacer mediciones, hacer una reacción química y medir lo que esté pasando ahí, ¿no? Si hacemos volumetría o hacemos gravimetría, pesamos nuestra muestra sólida, la tratamos, hacemos algún tipo de reacciones para separar nuestro analito de esa muestra sólida sin diluirla, ¿no? Simplemente es nuestra muestra sólida. A ese proceso se denomina gravimetría, ¿no? Porque gravimetría implica pesar, pues medir las masas, ¿no? Volumetría significa medir los volúmenes. Entonces, y esa es nuestra química analítica tradicional. Por eso
o clásica. Por eso nuestro programa analítico involucra la volumetría y la gravimetría, conceptos de química analítica y equilibrio químico. Entonces, dependiendo del proceso que utilizo, ya sea en química clásica o en química instrumental, pues los voy a diferenciar. Si llevo a cabo una reacción química, voy a tener un método químico. Ese método químico lo puedo trabajar a través de química tradicional o clásica. Tengo mi tubito de ensayo, hago una reacción, como aquí que observamos precipitados, ¿no? Precipitado, lo más seguro es que esté yodo, alguna sal de yodo, ¿no? Que forma un precipitado. O puede ser un cambio físico, como puede ser la densidad, un cambio de densidad, un cambio de viscosidad, o medirlas a través de métodos físicos en donde no hay una reacción química, y sigo utilizando química clásica tradicional, si ya se hace método físico o método químico. Si meto el instrumento, igual el instrumento va a medir algún cambio químico o va a medir alguna propiedad o cambio físico de mi sustancia. La única diferencia es que está un instrumento llevando a cabo la medición. No la hacemos nosotros mediante el procedimiento allá haciendo la talacha, ¿no? En el laboratorio, sino que lo hace un instrumento. Por eso se llama química analítica instrumental. Y existen una gran cantidad de instrumentos. ¿Cómo funciona un instrumento? Nomás como información general, ¿verdad? Para que cuando lleven su química analítica o su química análisis instrumental, pues ya tengan nociones de cómo opera el instrumento. Es muy simple. Todas las sustancias reaccionan cuando son sometidas a alguna condición especial, ¿no? Y el ejemplo más simple es cuando iluminamos algo, ¿no? Todas las sustancias, toda la materia, pues, absorbe o emite la energía electromagnética que incide sobre ellos. Es decir, que si yo ilumino un vaso transparente, ¿no? Que tenga agua ahí, por ejemplo. Si yo lo ilumino con un foco, algo estoy haciendo, ¿verdad? Está absorbiendo energía el agua y la energía está siendo absorbida por las moléculas o las sustancias que estén en el agua. Y eso genera un cambio en el agua, en las moléculas de agua o en algunas otras sustancias que ande flotando ahí solubilizada en el agua. Y como lo va a afectar, pues hacemos de cuenta que se mueve, ¿no? Si no ejercemos algo sobre una materia, pues permanece estática, ¿no? No se mueve. Pero si la movemos, la detectamos. Por eso de ahí el clásico ese que se dice, ¿no? Si no nos movemos, no salimos en la foto. Es decir, si no nos movemos, no nos van a considerar porque no estamos haciendo un cambio, no estamos diciendo aquí estamos. Lo mismo hacen las sustancias. Se mueven, pues, hagan de cuenta que se mueven. Y las podemos detectar. Ese movimiento, ese cambio es una señal. En este caso, la señal está generada por un proceso que se llama espectrofotómetro o espectrofotométrico. Y de ahí que todos hemos oído hablar de los espectrofotómetros, ¿no? Que se utilizan en instrumentación, que aprovechan luz ultravioleta, aprovechan luz visible, aprovechan luz infrarroja, u otros más sofisticados de rayos X, cualquier tipo de radiación electromagnética, son espectrofotómetros. Y es un método instrumental. Entonces aprovecha ese cambio que ocurre en la materia por el efecto de haberla iluminado con una luz. Entonces, si generamos un cambio en alguna materia, en la sustancia, y podemos medir ese cambio de alguna manera, generamos un método instrumental. Y existen de todos tipos, ¿no? Como lo vamos a ver aquí en la lámina final aquí. Y está nuestra química analítica clásica, donde ya vimos que está la gravimetría, la volumetría, y también está presente otro concepto de gasometría, ¿no? La lógica nos dice que si este es para medir las masas sólidas, este es para medir los volúmenes en los líquidos, este es para medir los gases. La gasometría, pues existen diferentes técnicas para medir directamente el gas, ¿no? Pero lo que
los ingenieros de procesos, en los procesos industriales, yo lo he hecho, es capturar el gas en un líquido y tomar las condiciones de captura del gas, ¿sí? Condiciones termodinámicas en esa parte del proceso, y luego hacer volumetría y determinar la solubilidad del gas en mi agua, y puedo determinar la concentración del gas en mi muestra, ¿no? Puedo combinar la volumetría con un proceso de gasometría. Y esa es la química clásica, ¿no? Y después están los métodos instrumentales, que son estos. Aquí específicamente menciona dos nada más: los métodos ópticos y los métodos eléctricos. Los métodos ópticos, los que les comenté ahorita, se utiliza la luz, y existen de muchos tipos, ¿no? Y aquí están los instrumentos. Este es un infrarrojo, dice que es fotometría de flama, es de absorción atómica de flama, ¿no? También hay UVs visibles, y estos son los instrumentos que existen. Los van a ver en química analítica instrumental. Y existen diferentes metodologías o técnicas, ¿no? En los eléctricos, pues es la energía eléctrica. En lugar de exponer a la luz la sustancia o mi analito, lo expongo a una corriente eléctrica. Algo le va a hacer al mi analito, la conductividad eléctrica, ¿no? Porque tiene cierta conductividad eléctrica. Va a generar un cambio por la electricidad. Medimos eso a través de un instrumento, y eso nos puede relacionar con un valor de concentración y decir, hay una concentración fulana de tal de mi analito, y se lo estoy midiendo por un método que puede ser potenciometría, cuando medimos el voltaje; conductimetría, cuando medimos la resistencia; columbimetría, que es cuando medimos la carga eléctrica y ese tipo. Entonces, así se generan diferentes métodos instrumentales. No son los únicos, ¿no? También está la cromatografía de gases y líquidos, la resonancia magnética nuclear, que mide el movimiento de los... Cuando exponemos a un campo magnético la masa, sus núcleos también sufren un cambio y lo podemos medir, y se llama resonancia magnética. Entonces, dependiendo del proceso al cual exponemos nuestra muestra, genera el método instrumental correspondiente, ¿no? Muy bien, pues con eso concluiríamos esta parte. Nos resta ver en esta unidad de competencia, bueno, lo que sigue, el siguiente tema es analizar el método, la metodología de análisis químico, desde la muestra hasta el análisis de resultados. Vamos a ver cómo se lleva a cabo eso, y lo van a usar cuando ya hagan investigaciones o hagan trabajos de laboratorio, ¿no? Y de ahí pasaríamos a concentraciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, Dime, ¿sí? no, Sí. no tengo pregunta, pero yo soy Uh-huh. la que le estaba diciendo que no podía ingresar y pues ya tomo lista. Sí, en pan duro. Sí, Sí, ok, pan duro, muy bien. Correcto, ya no puedes ingresar, ¿te marcaba algún error o no te dejaba entrar? no pude entrar con la cuenta Potros, ingresé con mi cuenta personal. Ah, pero sí, luego sucede ahí o sea, no eres el único caso, hay dos o tres así, siempre que sucede una situación más o menos de ese tipo. Pues qué bueno, ya que ya te pudiste conectar. Muy bien. Gracias. ¿Ayer estuviste o no te pudiste conectar también ayer? No, ayer tampoco me pude conectar. Sí, para tomarlo en cuenta. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a continuar la próxima semana. Voy a subir una pequeña actividad ahí del tema. Sobre todo esto es alguna pequeña ensayo ahí para entender bien los conceptos, ¿no? Para nuestra actividad del viernes, que es una actividad virtual, y ya nos vemos en forma remota el próximo lunes.